Hola Marcos, justamente en lo que no estamos de acuerdo es donde más tenemos que detenernos, donde más tenemos que reflexionar. Tenemos que lograr pasar desde la mente a la emoción. El canal de el estar de acuerdo es el canal del pensamiento, el canal de el análisis, la lógica es la que no está de acuerdo. Cuando nosotros recibimos la verdad del canal emocional, desde la profundidad de una emoción y no desde la lógica de un programa mental, desde una creencia. Entonces allí podemos decir que podemos canalizar. Si hago autoanálisis, todo lo que digo aquí es la información de un autoanálisis. Antonio, ¿cómo estás? Estoy muy guapo. Bueno, me voy manteniendo. Hola Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás? Aquí me conecto media hora porque tengo una terapia en un rato. Hola Noé, ¿qué tal amiga? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Hola Mari, ¿cómo anda mi amiga venezolana? Muy bien, Mari, muchas emociones, mucha información. Contame amiga, ¿cómo estás Iván? Bienvenido. Hola Arthur, buen día. Bienvenido, gusto verte. Hola Fuegote, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Noé dice, cuando hablas del desorden, ¿es ese desorden momentáneo que está, pero que no es permanente? Cuando hablo del desorden, sí, hablo del desorden creativo, algo del desorden que es el movimiento de la vida, del desorden del solo hecho de estar vivos implica movimiento, implica actividad, implica creatividad y hay que ser como un niño que juega y ama su desorden mientras juega y luego llega el momento de ordenar cuando nuestro propio ser nos lo pide, cuando tenemos ganas. Y cuando hablo del desorden, más que nada hablo de que somos una proyección de lo interno. Todo lo externo es una proyección de lo interno. Pero no podemos cambiar lo externo para que cambie lo interno. Imagínate cambiar lo externo y cambia lo interno sin que nosotros tengamos ninguna noción de nuestra realidad. Esto no es una disciplina. Esto no es un accionar correcto. Esto es un conozco la realidad y se proyecta en lo externo. No cambio lo externo y automáticamente conozco la realidad. Esto es contrario a todas las leyes del universo. Nosotros somos una proyección. Nuestra acción es una proyección. Entonces vos te levantás y lo primero que haces durante el día es, y te pide nuestro ser y nos pide la existencia, es despertarnos el cuerpo, el cerebro, la mente, despertar, meditar, desayunar, contemplar, no levantarnos y empezar a limpiar, a ordenar, a hacer nada.
Lo primero es convertirse en una inacción que luego se convierte en una acción. Una inacción que comprende cuál es el propósito y la identidad nuestra y de la existencia, y luego sigue ese propósito. Entonces nos levantamos, desayunamos, contemplamos, nos despertamos, y la cama queda deshecha, y la amamos, porque implica que estamos vivos, implica que hubo movimiento. El desorden también es arte. Y luego de disfrutar ese momento, podemos ordenar. Eso es un equilibrio. El desorden es simplemente el movimiento que está entre cada orden. Cuando el desorden es permanente, hay grados de depresión. Cuando el orden es permanente, hay grados de obsesión. Hola Janet, bienvenida. Hola Gisela, buenas tardes para Perú, desde Argentina. Hoy me conecto media hora nada más porque tengo una sesión en un rato. Así es, Robert, somos la proyección de nuestro estado de conciencia o de inconsciencia. No podemos hacer otra cosa. No podemos cambiar la proyección. Siempre vamos a manifestar nuestra relación con la existencia. Si es cercana, si es íntima o si es lejana. Todo lo que vivimos, todas nuestras acciones, inclusive todas nuestras emociones, porque no son nuestras, sino que son canalizadas por nosotros. Todo representa la relación que tenemos con la existencia y no otra cosa. Cada miedo, cada duda, cada sueño, cada manera de actuar no es algo que sea nuestro, es la proyección de una relación con lo que somos. Hoy la baila tu vida, me alegro dar claridad. Diana dice, lo externo está en relativo orden, pero no hay ganas de ordenar, no se le ve el sentido. Exactamente, cuando no hay ganas de ordenar, cuando la emoción dice que no, es que no. Es que no hay que ir en contra de la emoción. Una persona que no va en contra de la emoción siempre encuentra el equilibrio, siempre. ¿Qué tal, Milei? Muy bien, muy bien. Fuego te hace una pregunta excelente porque dice, ¿cómo es posible que esté tan ampliamente aceptado que las emociones provengan de la parte humana del ego? Porque el ego es control. Porque, fíjate, ¿de dónde nace el ego? El ego nace de la necesidad de controlar una realidad que no conozco. Si yo la conociera, yo no la tengo que controlar. Como no la conozco, la tengo que controlar. La actitud de control, de combate, de protección contra esta realidad que no conozco, porque todavía no he meditado en ella, porque no he intimado con ella, esto es lo que crea el ego. El ego es un controlador. Entonces, el ego, ¿qué ocurre cuando tiene emociones incómodas? Quiere controlarlas, porque si no pudiera controlarlas, ¿qué va a hacer? No le queda más que meditar. Porque si las emociones no son nuestras, entonces ya nos podemos dar cuenta de quién son. ¿Y cómo las emociones van a ser nuestras? ¿Acaso hay algún ser humano que tenga un laboratorio que cree tal nivel de magia y de intensidad como son las emociones? La alegría, la tristeza, el éxtasis, la angustia, el enojo, el odio, tremendas volcánicas emociones, la ira, ¿quién las crea?
Nosotros las vivimos, nosotros las canalizamos, pero ya nos damos cuenta que solo con una observación que no somos el creador de la emoción. Es un mensaje telepático que viene a darnos un mensaje y nosotros las experimentamos, las canalizamos. Entonces el ego no se puede dar cuenta de esto porque nunca se ha puesto a observar, porque nunca se ha puesto a meditar. Entonces simplemente se quiere sacar de encima todo el tiempo aquellas emociones incómodas, creyendo que puede sacárselas de encima. El pensamiento, la mente, no puede crear una emoción. Nadie puede por decisión ser feliz o simplemente no estar nunca más enojado. Nadie jamás en la historia de la humanidad ha podido lograr esto. Por lo tanto, con un poco de observación, nuestra. El problema es que la espiritualidad para el ser humano es la adquisición de la versión de otro. Por más que esa versión sea ancestral, por más que a esa versión se le llame cristianismo, budismo, hinduismo, metafísica, siempre es la adquisición de la versión de otro. Cuando nosotros salimos y nos animamos a ver la realidad y no, con nuestra propia versión, nos encontramos con nuestras emociones, con nuestro sentido. Y ahí empezamos a ver el movimiento, que la emoción no es mía, yo no la creo. Yo deseo todo el día estar feliz y amar, sin embargo, no estoy todo el día feliz y amor. Yo no deseo estar triste, angustiado o enojado, sin embargo, la tristeza, el enojo, viene. Ahí podemos empezar a ser lo suficientemente honestos con aquello que se llama emoción y nos vamos a dar cuenta que aquello que se llamaba la verdad o Dios no estaba afuera, no estaba en un conocimiento, estaba en el vaciarnos de conocimiento y encontrarlo dentro nuestro, dentro de nuestra propia emoción. Siempre estuvo la verdad más cerca de lo que creíamos. Andrea, ¿qué pasa cuando a una persona le gusta más estar dormido que estar despierto? Tiene que recorrer el camino de la evasión. Tiene que recorrer, ese adormecerse justamente viene porque no tiene miedo a mirar, tiene vértigo a lo que vaya a encontrar. Prefiere no conocer. Entonces deberá transitar el camino de la supervivencia. Porque mientras uno no conozca, no le queda más que protegerse de los riesgos de lo desconocido. Entonces no le queda más que andar el camino de la supervivencia. Y está bien, ¿eh? Es el camino de la inconsciencia, el camino del ego. Por eso, ¿no? Mi último libro se llama El camino del ego, donde nos muestra desde el primer paso que da el ego, en todo su proceso hasta el último, hasta el encuentro con su ser. Para aquellos que quieran adquirirlo, está disponible en Amazon o me lo pueden pedir directamente a mí por mi privado o por mi WhatsApp que está escrito arriba en el perfil. Aquellos que quieran formar parte de nuestro grupo de chat de la comunidad también me lo puede pedir, lo agrego sin ningún problema. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito en mi TikTok, me pueden mandar un WhatsApp. Claro, fuegote. En el momento en que para el ego poder sobrevivir, necesita creer que el pensamiento controla todo, incluso que crea. Cuando nuestro verdadero encuentro con el ser, aquello llamado amor, llega a través del pensamiento que se retira, no que lo crea. El pensamiento solamente es un secretario. Se debe retirar a sus tareas administrativas para darle lugar a todo lo que llegue por el canal emocional. Ahí llega la comprensión, ahí llega la sabiduría,
Ahí llega el amor, ahí llega la verdad. No llega a través del pensamiento. Baila tu vida, dice, estoy en el grado de obsesión. El grado de obsesión ocurre porque al desconocer la realidad uno tiene el impulso de querer controlarla. No le queda otra. La necesidad de controlar lo que desconozco nos lleva a la repetición de actos para sentir que lo estamos controlando, sin darnos cuenta que nunca controlamos nada. Es como si fuera un analgésico que te lleva a la adicción. Eso se llama obsesión. Lili dice, quiero despertar. ¿Cómo empiezo? El despertar es un proceso de honestidad, donde la vida nos lleva al reconocimiento de un hecho. Que estamos vivos, que existe la realidad y que no la conocemos. Entonces urge conocerla. El despertar es un estado de meditación donde nos exponemos a las únicas dos posibilidades que emergen del hecho de estar vivos. ¿Qué es? O somos todo o no somos nada. O vivimos en una realidad casual, productos de la casualidad, como un yuyo que nace hasta esperar su muerte. O somos todo y somos seres causales, productos de una fuente, de una inteligencia. Solamente hay dos posibilidades, porque no puede haber media casualidad, ni puede haber medio Dios. Cuando empezamos a despertar, nos enfrentamos a este hecho y lo definimos. Definir este hecho con nuestro estado de observación. Eso es despertar, eso es meditar. Pete dice, me siento aburrido, pero tranquilo. Te sentís aburrido porque estás cansado sentís que ya no te motiva a vivir en una realidad de supervivencia. Pero es posible que te estés permitiendo ese aburrimiento. Es posible que no estés intentando sobrevivir o que estés intentando desde ese aburrimiento conocer un poco de la realidad. Eso genera una tranquilidad. Entonces puede ser que estás en un intermedio entre el aburrimiento y el intento de conocer la realidad. El aburrimiento te lleva a la inacción. La inacción te lleva a la meditación o a la depresión. Depende. Depende si ese aburrimiento lo convertís en un querer conocer o en un seguir evadiendo dentro del aburrimiento. Oh, Marian, qué bien, me he leído tus 2 libros y me han encantado. Tengo 2 preguntas. Qué bien, María, cuánta alegría me da que me lo hagas saber. Adelante con tus preguntas. Marian, ¿por qué 25 años sin leer y sigues jugando al fútbol? Bueno, son 2 terribles preguntas. La del fútbol, porque es la corriente de la existencia llega a mí como a todo el mundo a través de un deseo. El deseo más intenso. Nuestro propósito aquí es saber ser canales de esos deseos. El deseo más intenso nos lleva a la inspiración. Mi deseo más intenso es el deporte, desde que nací. Por eso el fútbol. Juego cada día de mi vida el fútbol. 25 años sin leer porque comprendí que el propósito de estar aquí es tener una versión propia de la realidad. Y que todo conocimiento de terceros actúa como una venda, como un lente, en el cual miramos la realidad a través de esa venda. Cuando empecé a perder la motivación por todo conocimiento, ahí llegó el máximo caudal de información a mí. Mis sentidos ahí
ahí realmente puedo decir que se duplicó mi canal de recibir información, de receptividad. Por eso 25 años de leer. Se me fueron las ganas de leer. Lo que yo escribo en mis libros no es ni la verdad ni una creencia. Es el señalamiento de un canal para quitarnos toda creencia y toda verdad, incluso para matar a Dios. Una vez que nos quedamos sin nada, nuestro estado de alerta es tal que en lugar de encontrarnos a Dios aquí, a través de información, lo encontramos aquí, ahí. Lo encontramos en un laurel, en un movimiento, en un sonido y en un aroma. Y ahí ese Dios se transforma directamente en experiencia, en identidad. Por eso 25 años sin leer. Sofía dice, lo que has aprendido de la escuela y tu familia no afecta tu percepción para canalizar ahora. Todo lo que puedo canalizar ahora lo hago porque no he aprendido absolutamente nada de mi familia y de la escuela. Lo poco que en algún momento aprendí, lo tiré a la basura. De la escuela nunca aprendí nada porque siempre fui rebelde a la escuela. Nunca quise aprender nada de la escuela porque mi energía nunca me dejaba. Yo me sentaba frente a un libro con la intención de estudiar, pasaban 4 horas y yo no había podido retener ni siquiera media página. Ni media página. Por lo tanto, a mí mi energía no me permitía aprender nada de la escuela. Todo lo que venía de la escuela, mi ser no me lo permitía. Por más que yo iba en contra de eso, no me lo permitía. Y de mi familia, evidentemente como todos, he aprendido cosas, pero en el momento en que uno quiere conocer la realidad actúa como un virus que rompe todos los programas de lo aprendido. Nuestro propósito aquí es aprender de cero, es no creerle a nadie, es no tener ni una sola creencia, ni un solo conocimiento que no esté comprobado y experimentado por nosotros. Tener nuestra propia versión de la realidad hace que toda la información llegue por aquí y luego se convierta aquí, pero llega por aquí, no llega por aquí ni llega de terceros. Fuegote, excelente pregunta. ¿El mensaje telepático de la ira, de la rabia, sería el mismo que del miedo? ¿Estar evadiendo de la realidad? Es mitad sí y mitad no. Estar evadiendo la realidad, sí. Pero el miedo implica no querer conocer la realidad, y la ira también implica lo mismo, pero implica que yo me percibo. Es el momento en que yo me estoy percibiendo víctima de esa realidad. Porque al no querer conocerla, todo lo que vivo simplemente me llega, lo vivo y no le encuentro un propósito, no le veo una causa y efecto porque nunca lo quise ver. Entonces, la existencia me dice que estoy parado en una perspectiva de la realidad donde me siento víctima, donde todo lo que vivo me llega, me ocurre. Por lo tanto, todo lo que no me gusta, me enoja, me siento víctima de ello, y donde hay una víctima hay un culpable, donde hay un culpable hay rabia, donde hay rabia hay ira, donde hay ira hay odio. La ira es la represión de la rabia es la represión del enojo. El odio es la represión del enojo. La violencia es la represión de la ira. Pero en esencia sí, toda emoción incómoda
te está diciendo que estás desconfiando de la realidad. Te da miedo y el enojo es una forma de exteriorizar el miedo. Es una forma de exteriorizar el miedo. De protestar por sentirnos víctimas. Es la exteriorización del miedo. Después está el miedo sumiso. El miedo que se retrae y no se exterioriza, pero es miedo. Desconfianza hacia la realidad. Noé dice, ¿cómo nos damos cuenta si lo que sucede en nuestra vida no fue decisión nuestra, aunque parezca que sí? Es que nada, Noé, es decisión nuestra. Nada es decisión nuestra. El libre albedrío es una ilusión. Nosotros o captamos los deseos de la fuente y los seguimos, y nos lleva a la inspiración, y nos lleva al amor, y nos lleva a la paz. O simplemente lo evadimos y es el ego y la mente y las emociones incómodas las que se proyectan en una acción. Nunca es decisión nuestra. La decisión siempre viene del ego, siempre viene de la mente. ¿Cómo nos damos cuenta cuando la decisión es del ser? Cuando no decidimos. Cuando nos conectamos con nuestros deseos y nunca vamos en contra de la emoción. Cuando cada acción que realizamos, cuando cada aparente decisión nos lleva a la paz o al conflicto, a la emoción incómoda o a la emoción cómoda y placentera y profunda. O bien seguimos el deseo de la fuente o bien lo evadimos. Uno nos lleva a la inspiración, a la paz, al amor, y el otro nos lleva a la emoción incómoda. Cuando todavía no conocemos íntimamente la realidad, tenemos necesidades, tenemos un vacío. Esa necesidad lo que hace es, cuando entra en las relaciones, las envuelve de lo que necesita. Entonces yo, si te conozco, automáticamente te miro y mi mente te envuelve, te idealiza según lo que necesita, no según lo que sos. Entonces empiezo una relación con vos según la idealización de mi mente. A medida que intimo, puede que me dé cuenta, puede que tarde más en darme cuenta, pero uno escapa recién de esto cuando vive más allá de la necesidad. Y vive más allá de la necesidad cuando ha conocido tan íntimamente la existencia que nunca va en contra de una emoción, porque se da cuenta de que la existencia es emoción. Baila tu vida, me encanta escucharte, gracias, muchas gracias. Fuego te dice, en los días en que no recibimos emociones específicas, significa que estamos fusionados con la realidad. Estamos fusionados con la... Ni bien, en el instante en que estamos fusionados con la realidad, empiezan a fluir emociones de paz. La paz florece y se convierte en amor, en plenitud, en éxtasis, permanentemente. Y esto, que funciona y emite mucho pensamiento, es como una alarma. Cuando hay mucho pensamiento es porque nos dice que está desconfiando de la realidad. Cuando conocemos la realidad, esto para. Si esto no para, es que hay duda. Entonces tenemos dos señales. La mente, si no para, es que hay duda, y la emoción, si no siente paz y amor y plenitud o éxtasis, también hay duda.
Qué bien, Mari, esos ejercicios. Los ejercicios son el alimento el verdadero alimento del cuerpo. Amigos, me tengo que ir porque tengo una sesión. Perdonen que hoy fue más corto el live, pero me encantó. Gracias por acompañarme. Recuerden a todos aquellos que quieran profundizar en la información aquí compartida, pueden seguirme a mi canal. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito en el perfil de mi TikTok. Me pueden mandar un WhatsApp para cualquier consulta. Aquellos que quieran acceder a cualquiera de mis 2 libros y profundizar más en la información que compartimos, los 2 libros están en Amazon. Me pueden pedir el enlace directamente a mí si no lo encuentran. Todos estamos locos. El camino del ego. Aquel que quiera acceder a nuestro grupo de chat de la comunidad me lo pide y lo agrego sin problema. Gracias a todos por acompañarme. Me voy porque tengo una sesión y veo si me puedo conectar mañana. Un gran abrazo para todos y gracias por sus excelentes preguntas. Adiós, amigos.